La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Edge 60 Pro y Motorola Edge 60 Fusion. Hello, Moto. Jugador múltiple campeón del Federal de Básquetbol en Uruguay, también de la Liga, campeón sudamericano con Uruguay en 2 oportunidades, varias veces integrando el combinado celeste, un jugador aguerrido que no daba pelota por perdida y que ahora, en este momento de su vida y de su carrera, ha decidido dar una vuelta y también a ese espíritu deportivo y de competencia y ahora de formación, sumarle también un lado solidario y justamente está impulsando un banco de campeones, porque muchos chicos quieren jugar muchas veces al básquetbol y el calzado puede eventualmente ser una limitante. Bueno, con esto se intenta salvar ese límite. Hoy vamos a conversar de eso y de su carrera con el Bicho Silveira. Bicho, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, y la verdad que emociona la música esa de la cortina que hay detrás del micrófono, ¿verdad? Porque te trae viejos y lindos recuerdos, sobre todo de los inicios míos en el básquetbol, ¿no? O sea, me acuerdo por allá, por la década del 80, que teníamos esas transmisiones con esa música detrás. Y de alguna manera creo que eso fue lo que empezó a enamorarme, eso, y obviamente el estar con mis compañeros y divertirme, pero aquello de ver los americanos en la década del 80 cuando los trajo Peñarol, qué sé yo, Defensor, Bohemio mismo, y ahí empezar a ver a aquellos grandes jugadores como Tato, Pierre, claro. Y bueno, todo eso te enamora y después te va metiendo en un mundo en el cual no salís más. No has salido nunca más del básquetbol vos, ¿no? Y no, estando en distintas etapas, por supuesto, de tu vida. Pero... Sí, o sea, desde 8, 9 años, 9 años creo que fue cuando mi mamá me llevó a Estocolmo, siempre obviamente con algunas otras cosas entre medio, pero siempre vinculado con el básquetbol, ahí todas las formativas en Estocolmo, hasta y primera incluso, ¿no? Estuvimos 4 años en primera, hasta los 24, y ahí pasé a la selección, y ya a partir de ahí ha sido todo básquet, y después vino la etapa también de cierre como jugador, pero siempre vinculado al básquetbol, y en la última etapa en la cual, como bien decís vos, ¿no? O sea, es un poco loco del ser hipercompetitivo, cómo te pasás también a la parte de la formación, pero creo que viene también de cuestiones internas mías de hace mucho tiempo atrás, en el cual siempre a mí me gustaron los niños, y amo a los niños, y bueno, a partir de ahí fue que encontré este lugar, esta beta, y ahora tratamos de hacer algo por ello. ¿Cómo fueron tus arranques en el Azul del Prado? Bueno, mis arranques fueron combinados con el bailfútbol, como casi todo uruguayo que siempre te impulsan para ese lado, pero mamá sí, yo era un poquito energético, como se pueden imaginar, y mamá quería que gastara energía porque era algo medio insoportable. Así que dijo, bueno, vamos a darle muchas herramientas y algo le va a servir. Y así fue que, aparte de fútbol, hacía básquetbol en Estocolmo, y bueno, de todo, me mandó a estudiar piano, guitarra, solfeo, cerámica, o sea, tipo... No me imagino a vos haciendo cerámica. No, yo tampoco me imagino, es más, ahí quedó alguna cosita por ahí en la vuelta. Mamá dice que son muy lindas, pero claro, las madres siempre dicen eso, para mí son espantosas. pero mirá que estas manitos también supieron tocar el piano, y bueno, hice una carrera de medicina en la cual pretendía ser cirujano, ¿no? Después, calculo que hasta altura de partido, y como me quedaban las manos después de 30 años de carrera profesional, estaría un poco difícil. Y después, porque ese fue el primer nivel. Vos me contabas antes de salir al aire, y además de lo que busqué en la información para preparar el reportaje, que si bien estás muy conforme con lo que fue tu carrera en el básquetbol y siempre querés más y demás, la historia de cualquier deportista siempre se basa más en el fracaso que en el éxito. Hay algunos éxitos, ganaste varios federales, ganaste varias ligas, saliste campeón de América, pero obviamente cualquier carrera de cualquier deportista estaba básicamente en cómo se repone del fracaso, ¿no? Sí, la definición de fracaso y de éxito tiene un montón, y podemos estar acá días hablando, pero yo lo que les transmito siempre a los guris, y va en mi vida también, es
a veces se gana y las otras se aprende. Y eso fue lo que me marcó de alguna manera mi carrera, ¿no? Yo digo, salí campeón 7 veces a nivel nacional de ligas y de federales, pero en realidad perdí más de lo que gané. Yo llegué jugué 30 años como profesional, en realidad la mayoría de las veces o llegamos a la final, lo que ya es un logro enorme porque llegan 2 equipos a la final de un montón, o he quedado en el camino y bueno, de alguna forma eso no quiere decir de que hayas fracasado, sino que bueno, te tocó llegar hasta determinado lugar y bueno, y después aprender para así tratar de dar un paso adelante después, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a Welcome? Bueno, mi llegada a Welcome fue bastante particular. Hoy en día ya eso no sucede, pero en aquellos tiempos los jugadores éramos casi que propiedad de los clubes. Y bueno, si vos querías salir, o sea, querías o tenías la posibilidad de salir de tu club, que en ese entonces Estocolmo estaba bajando de primera a segunda, el club te vendía y bueno, había un cuadro que te compraba, lógicamente. Pero bueno, ahí surgió el interés de Welcome, que bueno, fue una negociación difícil porque había mucho dinero en juego, obviamente entre clubes. No es como en el caso de los futbolistas que hay porcentajes para los jugadores, sino al contrario. Y bueno, y ahí fue que surgió esa posibilidad de irme a Welcome. Estuve 5 años con un contrato en Welcome, muy particular porque en realidad, lo he comentado en otros lugares, no se llegaba a la cifra del precio y bueno, de alguna manera le dije, bueno, yo agrego al precio $5.000 y me lo descuentan después en el contrato. Y así fue que en ese impulso, como tantos impulsos que tuve, dije, es por acá, y se dio porque no había garantías de que, nunca las hay, claro, de que te vaya bien, y todo salió bien, y a partir de ahí surgió toda una etapa estuve 8 años ahí en Welcome y después sí empecé un poco de trotamundos y pasé por un montón de equipos. Uh-huh. Pero qué interesante esto de que para que pudieras lograr ese pase de Estocolmo a Welcome, tuviste que dejar algo vos también en el camino, ¿no? O sea, tuviste que poner algo vos también para que eso pasara. Sí, además de la capacidad deportiva, a veces en la vida suceden cosas en las cuales vos tenés que tomar algunas determinaciones que son de repente un poco raras y un poco sin sentido, pero qué sé yo, hay algo adentro que te impulsa a hacerlo y nada, y lo haces. Uh-huh. Y bueno, siempre con dedicación, lo hablábamos también fuera del micrófono, ¿no? En esto de qué suerte tuviste, sí, pero estuve ahí, le metí el cuerpo, o también aquello de que mirá que le metí el cuerpo y lo hice y no se dio. Bueno, ahí de repente a veces no está la suerte, pero cuando suceden cosas especiales como las que afortunadamente pasaron en mi vida y en mi carrera, cuando esas cosas se juntan, todo va bien, ¿no? Pero nada, el tema de dedicarse, de poner esfuerzo, de no darse por vencido, ¿no? Porque nada, estuve muchas veces fuera de la selección y en las preselecciones, y siempre tuve la meta o el sueño de vestir la celeste. Así que la última, digo la última porque fue que quedé adentro, si no hubiera seguido intentando, uh-huh, y ahora de viejo todavía estaría tratando de entrar en la selección, sería una pesadilla. Bicho, yo soy muy hincha de Cordón y a vos en Welcome te sufrí de una manera horrible, pero horrible. Yo me acuerdo de un partido, lo mencionaba hoy al aire, ahora no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero un partido Cordón-Welcome en cancha de la que tiene la reja, no me acuerdo ahora, el Platense. Te diste una piña contra la reja, pero brutal. Y yo pensaba, bueno, este tipo no solamente no va a jugar, sino que debe haber muerto acá. Y sí, no, te levantaste y yo quiero seguir y ya estoy, y vamos. ¿En qué momento empezaste a darte cuenta que a esa capacidad aeróbica y atlética que tenés le sumabas ese pundonor y esas ganas de estar siempre y llevarte las cosas por delante? Y en realidad no te das cuenta, en realidad es una cuestión de que vas haciendo, no sé, era aquello de voy a buscar la pelota, como sea, la cancha termina, pero recuperé la pelota, después veo cómo freno. Y bueno, por un lado, a veces frenaba como en ese caso en particular, contra una baranda, pero también de alguna forma creo que el haberme preparado físicamente, o sea, la vida te va poniendo algunos obstáculos que después terminan siendo algo positivo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo
hice pretemporadas en el fútbol, porque yo jugaba de fútbol en River y eran durísimas, y creo que eso me generó una resiliencia y una fortaleza física especial que después la termino volcando en mi carrera de básquetbol, como que sin darte cuenta, en aquello de cuando empezaste y no, en realidad no te das cuenta. Creo que en algún punto sí me empecé a dar cuenta el motor que significaba eso para el resto de los compañeros del resto del equipo, claro. Y empezás a concientizar que eso en realidad está empujando a todo el equipo. Pero siempre lo había hecho antes sin darme cuenta. Y en un momento ya de mi carrera es como que hay ciertos momentos en los cuales vos sabés que tenés que ir con un extra para que no solamente vos puedas rendir más, sino que el equipo se monte atrás de ese esfuerzo y nada, se puedan conseguir cosas, ¿no? ¿Qué significó aquel cuádruple campeonato con Welcome? Esas 4 temporadas con aquel equipo que habían armado, que era prácticamente un Dream Team, que tenía el apoyo cierto económico detrás de Magurno, pero que había toda una estructura atrás de eso. ¿Qué implicó? Bueno, obviamente para salir campeón siempre tenés que armar un buen equipo, ese era un gran equipo, muchos le decían el super equipo, pero la realidad es que cuando vas a repetir torneos o campeonatos cada vez es más difícil, y por más que armes un super equipo, los obstáculos son enormes y gigantescos desde todo punto de vista. Y bueno, creo que fue un éxito increíble para aquella época que un equipo pudiera, a la postre se dio que después no hubo más, ¿no? Estamos hablando de que ya pasaron 26 años, sí, y no hubo un equipo que haya repetido, creo que 3 veces siquiera, mucho menos 4, y estuvimos a un paso de quinqueño. Así que creo que... ¿Te acordás quién nos frenó, no? Sí, claramente. Ahí está, ¿viste cómo tenés? Ahí tenés ganadas y perdidas. Por un lado sufrís, pero por otro lado te acordás de, bueno, nosotros le cortamos el quinqueño a Welcome. Y así se trata. Cordón también tuvo momentos de gloria, increíbles. Y tuvieron un montón de títulos y bueno, y también tuvieron el apoyo de sitio atrás, que son las cosas que tiene el deporte o el básquetbol nuestro, ¿no? O sea, que siempre están necesitando de alguna persona en particular, alguna empresa en particular, claro, que pueda sostener un determinado equipo campeón, ¿no? O sea, todavía, a pesar de que han pasado décadas, no se ha podido revertir eso, y bueno, por ahora está difícil. Claro. En ese momento, además, Bicho, es cuando se da los sudamericanos de Uruguay. Aquí en Montevideo primero, en Maracaibo después. ¿Qué implicó para vos eso, en un momento determinado de la selección uruguaya de básquetbol, de ganar 2 sudamericanos consecutivos, uno en el cilindro con todo aquello que se había generado, y otro en Maracaibo, que los que nos gusta el básquetbol lo seguíamos apenas por radio, porque básicamente no había forma de verlo, digamos? ¿Qué implicó para vos eso? Bueno, fueron momentos muy trascendentes de la carrera, ¿no? Que en el momento lo vivís con alegría, algarabía, sos joven y pasa como que de costado todo eso, ¿no? O sea, es una alegría gigantesca, ver todo el país detrás de esa alegría, pero en ese momento no tomás la real dimensión, claro, que tiene, ¿no? La tomás ahora con la distancia, en la cual decís, bueno, no ganamos nunca más un campeonato sudamericano, fue la última vez. Pero en su momento, cuando recién arrancamos con aquella carrera, para mí fue primero el sueño cumplido, porque en el 94 integro la selección sub-1 95, que fue la que ganamos en Asunción, en Paraguay, y a partir de ahí entro en la preselección del 95 y entro, como digo yo, en el lugar número 11 y medio, pero en 3 puntos, y a partir de ahí no salí más de la selección. Entonces, primero fue una sensación muy dulce por estar en la selección, y bueno, o sea, no te das cuenta realmente que conseguiste el hito del 95. Nosotros, la selección venía del 82, de la época de haber clasificado a Los Ángeles, y aquel super equipo que yo creo que fue mejor equipo que el nuestro, o sea, consiguió cosas más importantes, que fue la última vez que fuimos a una Olimpiada. Uh-huh. Pero después entramos como en un bajón desde el punto de vista de la selección y de los resultados que se conseguían. Y recuerdo una frase que me quedó para toda mi vida de Víctor Hugo Berardi, que para mí, primero, es un ser humano extraordinario, fue un amigo increíble, pero el técnico más ganador por destrozo de lo que fue Uruguay. Y él, en ese momento, cuando estábamos por viajar a Paraguay, no había nunca hay dinero, por lo menos para la selección de básquetbol, claro, nunca había. Y estábamos en el tema de, premios, qué sé yo, y él nos dice, yo no me voy a meter en cuestiones económicas, pero quiero por lo menos ponerlos en estado de situación. ¿Ustedes conocen el dicho ese de estamos en el fondo de la bolsa?
Sí, sí, claro, dijimos todos, sí. Bueno, nosotros no estamos en el fondo de la bolsa, nosotros somos la bolsa. Y tenemos que empezar a subir. Más abajo de esto no se puede estar. Y ahí fue que tomamos la decisión de ir a Paraguay por prácticamente nada. Una gira que hicimos por Brasil también, en la cual nos enfrentamos a un tal Tim Duncan que estaba jugando por Estados Unidos. Pero bueno, ahí arrancamos y fue como una especie de resorte, ¿no? No paramos más y aquel grupo se hizo icónico, ¿no? Porque, es más, te digo, después creo que también llegaron jugadores con mucho más talento del que teníamos nosotros, en el cual yo integré esas selecciones con jugadores como Esteban Batista, que es el único jugador que llevó a la NBA, y después jugadores que estaban como Nico Mazzarino, que estuvo como capitán en la primera liga italiana, y otros jugadores que también estuvieron afuera jugando a muy buen nivel. Y bueno, y sin embargo, como equipo y como grupo, lo que conseguimos en aquellas 95-97 fue extraordinario y no se consiguió más. Así que los mejores recuerdos de eso. Y bueno, y ahora aprovecho también a mandar un saludo muy grande a Losky Moglia, que hace un par de días se operó de una prótesis en la cadera, así que va a estar corriendo pronto de vuelta, y sabemos que salió todo bien, así que nada, un saludo muy grande, porque nos juntamos hace unos días con aquella generación del 95 y del 97 a recordar un poco viejas anécdotas y un encuentro muy lindo. Estaba Fonsi Núñez, vos, Siglielski, Oski Moglia, Lozada. A todo eso te le quito a Alfonso Núñez. ¿El Fonsi no estaba? El Fonsi no estaba. Los mejores jugadores individuales que había en aquel momento, el Fonsi era uno de ellos, el Tato era otro, ninguno de los dos estaba en la selección, ni estaba tampoco Fefo Ruiz. Ninguno de los tres estaba. Y hace poco tuvimos aquí a Granger también en el estudio, también compartiendo un viernes con nosotros para conversar de su vida y de su carrera. Pero de los dos sudamericanos, que fueron distintos, porque uno fue acá en el estadio, en el Cilindro, otro fue en Venezuela, en Maracaibo. ¿Uno de los dos tiene un sabor distinto que el otro por esas características, o la conjunción de ambos lo transforma en una cosa única y además por la historia irrepetible? No, yo qué sé, son cosas, creo que fueron cosas bien distintas, ¿no? Por un lado, lo que fue en el 95, que teníamos como una suerte de responsabilidad muy importante porque teníamos todo un país esperando este título. Creo que en un principio lo que estaban esperando es que volviéramos de vuelta a una final o a los primeros puestos sudamericanos, ¿verdad? Y después cuando la cosa se fue poniendo linda, todo el mundo lógicamente queríamos el campeonato. Cuando pasamos a la semifinal, que se da la casualidad de que no nos enfrentamos con Brasil, sino que nos enfrentamos con Venezuela, y eso era positivo para nosotros porque Brasil nos había ganado. Como que ahí empezó la idea de que realmente podíamos llegar a salir campeones. Entonces la gente se volvió como loca y empezó a acercarse al estadio, y bueno, y esa final fue una locura. Entonces eso fue, creo que muy particular y muy especial. Yo creo que lo pondría en el 1, en el top 1. Y bueno, y después lo de Maracaibo fue un poco como que el convidado que no estaba en la fiesta, como dicen siempre, ¿no? El que fue a arruinarle el pastel al organizador, que en este caso era Venezuela, porque aparte la forma de disputa era tan particular que estaba diseñada para que tuviera las mejores probabilidades Venezuela de salir campeón. En vez de jugar semifinal y final, se jugó un cuadrangular final, y bueno, y en ese cuadrangular final la pieza clave era jugar el local, jugar contra el supuestamente más débil, que era Uruguay, en casa, con aquel estadio que estaba abarrotado de venezolanos, y ya sabemos lo que significa jugar en Venezuela, la rivalidad que ellos tienen, y bueno, ahí estuvo la clave. Ganamos ese partido y eso nos permitió, a pesar de volver a perder con Brasil, tener chance de salir campeones. Y bueno, eventualmente ya al final Venezuela le gana a Brasil en un partido increíble, y eso nos termina dando el título a nosotros. A nivel sudamericano siempre hubo una gran pelea entre Brasil y Argentina, y en un escalón por debajo tal vez Uruguay y Venezuela. ¿Lo ubicás así, o en realidad esto demuestra también de que todo rota y cambia? No, en aquella época era así. Hoy en día hemos quedado como que un poco más relegados todavía. Creo que si bien Uruguay ha crecido,
El problema es que no hemos crecido lo suficiente y los demás equipos, inclusive Venezuela, hoy en día Colombia, ya selecciones como las de Colombia, Paraguay, Chile, que nosotros les ganamos siempre, claro. no había duda de eso. Hoy en día ellos han crecido y nosotros estamos peleando con ellos esos puestos que antes eran seguro nuestro. El cuarto puesto era seguro nuestro, nosotros creo que estábamos ubicados así en un tercer escalón. Venezuela todavía no se había organizado, si bien tenía mucho potencial. Bueno, después Argentina y Brasil siempre estuvieron por encima de nuestro, pero en esa antes de que empezara la generación dorada, que nos cagó todo el plato, como quien dice, no ganamos nunca más a Argentina. En aquella época nosotros le ganamos eventualmente a Argentina y nunca a Brasil. Y bueno, nosotros le ganamos una vez a Brasil, pero era muy raro ganar a Brasil. Era muy difícil. Era muy difícil, tenía mucha estatura, claro. Y después y tiradores, y después por otro lado, increíblemente Argentina le encontraba la vuelta para ganarle a Brasil. Y en ese triángulo le ganamos a Argentina y Brasil le gana a Argentina y nosotros perdemos con Brasil, sacamos el mejor partido, ya te digo, en los dos sudamericanos, en los cuales no le pudimos ganar a Brasil. Recién le ganamos en el premundial que jugamos en Tucumán al año siguiente, con Oscar Smith y toda la superestrella, le ganamos a Brasil un partido, pero realmente era algo extremadamente difícil ganar a Brasil, pero estaba en ese triángulo y sí lo ubicaría a Uruguay en ese tercer escalón. Bicho, ese sudamericano de Maracaibo marcó una cosa muy interesante con respecto a los medios de comunicación también. Uruguay siempre ha tenido periodistas muy importantes con respecto al básquetbol, el Babi del Castillo, Heber Sismondi, Mario Berti, que también tenía su mirada con respecto al básquetbol internacional, en particular en la NBA, pero ese sudamericano y las transmisiones que realizaba Radio Universal con Sonsol, con Avero y con el profesor eran muy importantes y muchos nos enteramos de lo que pasaba a través justamente de esas transmisiones. ¿Qué vínculo has tenido con el periodismo con respecto a tu trabajo? Bueno, creo que de alguna manera con buena parte de ese periodismo de Avero, Sonsol, Jocas vino después, nos criamos juntos, como quien dice. Empezamos en aquella época de Estocolmo, que estábamos en segunda, se empezaron a hacer las transmisiones de los partidos de segunda división que antes no se hacían, y ahí empezamos a crecer, se empezó a escuchar muchísimo a través de la radio lo que era segunda, se transformó en una especie de vidriera, y eso era lo que nosotros nos transmitían los entrenadores, estar acá y jugar en primera. Yo debuté con 16 años, es como una vidriera en la cual todo el mundo te escucha, te ve, y bueno, y ahí fue que surge el interés por Welcan, y así como a mí le pasó a otros jugadores. Me acuerdo Pedro Xavier, que lo compró a Peñarol, y ahí se fueron dando unos cuantos casos de ese estilo, y creció mucho el básquetbol. Creo que fue importantísimo después de aquella bajada en lo que fue la popularidad del deporte de básquetbol, por allá por la década del 80, cómo empezó la potencia del periodismo a impulsar todo esto. Después los tiempos fueron cambiando y hoy hay o sea, vos venís a la radio y en realidad en la radio ya tenés imágenes, ¿no? O sea, claro. Ha cambiado todo muchísimo. Pero ya te digo, creo que ha sido una relación en la cual nos hemos nutrido los dos, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre hemos tenido algunos vaivenes, ¿no? De opiniones disímiles en aquello de que si yo jugaba al básquetbol o jugaba otro deporte y qué sé yo. Tuvimos algunos roces, pero siempre con muchísimo respeto, porque todos somos actores de un producto en el cual tenemos que entender que cuanto mejor lo hagamos entre todos, mayor va a ser el beneficio para los hinchas que están del otro lado y para la propia selección, ¿no? Porque para el propio país como selección, porque recuerdo el 95-97 habíamos logrado una comunión entre periodistas, dirigentes, cuerpo técnico y jugadores que era única, o sea, yo no la vi nunca más, en el cual los periodistas formaban parte estábamos todos en el mismo barco. Entonces cuando vos tirás todo para el mismo lado, bueno, los resultados son los mejores posibles. Claro. Además está muy interesante eso que destacás con respecto al trabajo que hacía, por ejemplo, Sonsol con básquetbol de primera en Universal, cuando se transmitía primera, pero también el ascenso, y que terminaba siendo una vidriera para que mucho se pudiera conocer, digamos, ¿no? También hay un esfuerzo de parte del medio en estar presente allí. Y Sonsol en su aspecto marcó el relato de básquetbol en radio, ni que hablar, durante muchísimos años, ¿no? Sí, sin duda. Si vos hablas de referente del básquetbol, vos decís técnico Berardi, periodista deportivo, periodista de básquetbol y relator, ¿no?
Sol sin ninguna duda, ¿no? No hay dos opiniones al respecto, y cuando eso sucede quiere decir que fue algo clarísimo, ¿no? Alberto te relataba cualquier partido y era como si fuera la final del mundo. Yo siempre decía, el único problema es que no te pongan la imagen cuando te relata Alberto, porque si está relatando tercera, hay algo que no estaba funcionando, pero claro, no, era algo extraordinario, y la pasión con la cual él vivía el deporte se la transmitía al que estaba del otro lado. Entonces ese siempre es el secreto, ¿no? La pasión que uno le ponga a la tarea. Destacaste a Berardi en varias respuestas. ¿Qué significó Berardi para vos? Y bueno, creo que fue el técnico que más me marcó. Tuve muchos técnicos que fueron de alguna manera muy importantes. Paco Bolaña en Estocolmo cuando estuve ahí, y en el traspaso justamente para Huelca, que fue quien confió en que había algo más que ese loquito que corría atrás de la pelota. Pero después Víctor me marcó porque estuve muchos años con él, y porque todas estas enseñanzas las fui metiendo para adentro, y después a lo largo de los años nos fuimos transformando más allá de la cuestión profesional en amigos, y tuvimos unos cuantos intercambios muy lindos, ¿verdad? No sé, camisetas que fueron hacia él, y después él me las pasó de vuelta cuando mi hijo creció. Bueno, una relación también cercana con la familia, y hoy en día heredé de él, de parte de la familia que me lo dio, todas sus notas, todos sus apuntes de toda su vida, y tal. Para mí eso fue realmente muy muy emocionante, porque incluso tengo todavía algunas jugadas en servilletas que él ideaba junto con el querido Cacho Perreta, conversando sobre la selección, y qué te parece si ponemos fulano y a Mengano, y los fulanos y los menganos son jugadores increíbles, ¿no? Y lo estás viendo es como una especie de museo. Qué dupla esa de Berardi y Perreta, ¿no? Y bueno, y ahí es donde te das cuenta la inteligencia de Víctor para armar equipos, ¿no? También los equipos de trabajo, en el cual te le agrego al profe Mena, a quien le mando un saludo muy grande, que ahora está por allá por Plaza Colonia, un eterno laburante. Y bueno, ese trío creo que era extraordinario, ¿no? O sea, tenías una pata en la dirección técnica con Víctor, que era monstruoso, al costado de la línea, y los entrenamientos con Víctor y con Cacho y con el profe Mena eran increíbles en cuanto a la dureza que tenía, y Cacho tenía aquello de la unión del grupo, ¿no? Entonces el equipo funcionaba a la perfección, o sea, no podía sacar ninguna de esas piezas porque el resultado hubiera sido tétrico, y en realidad se mantuvo durante muchos años. Lo mantuvimos primero en la selección, después en Huelcan, y bueno, ahí están los éxitos. Hay un oyente del 063 que dice: cuando jugó Sporting versus Olimpia y se tiró arriba de los locutores. Claro, para los periodistas que trabajan ahí a nivel de cancha y están pegados a la raya, el básquetbol es un deporte de riesgo también, ¿no? Porque puede pasar de que vos quieras ir a buscar una pelota, como vos decías, la pelota sigue en juego, pero vos seguís de largo, ¿no? Sí, bueno, yo algunas anécdotas realmente, o capaz que la mayoría se me han escapado, y agradezco al oyente que me las traiga de vuelta, y sí, era aquello de que entramos a la pelota y después vemos cómo frenamos, y muchas veces los periodistas recibían la peor parte, o incluso a veces la gente, pero no, era algo muy... Era algo, el básquetbol tiene una adrenalina que es muy particular, ¿no? Y esto de esta cercanía es única, no solamente aquí. Vos ves lo que es el deporte a nivel mundial y es lo mismo, ¿no? O sea, claro, la primera fila, bueno, obviamente sale otro precio, ¿no? Todos quieren estar ahí al costado del banco, entre el banco y la mesa de control, y vos sabés que ahí te puede caer un Shaquille O'Neal arriba o un Picho Silvera. Tranquilamente. Pero en algún momento, teniendo en cuenta que vos eras un muy buen jugador, técnicamente un muy buen jugador, ¿te incomodaba que dijeran: el bicho Silveira no para contra nada, se lleva las cosas por delante, y nadie destacara que eras un buen 2, un buen 3, no, pero el bicho no sabes cómo, no frena, se lleva las cosas por delante? ¿Te incomodó en eso en algún momento? En realidad no, porque yo siempre jugué a contraestímulo, como digo, ¿no? O sea, si vos me decís que no puedo, seguro que voy a poder mucho más. Era como mojarme la oreja, y de alguna manera esa forma en la cual muchos y muchas me subestimaron en cuanto a mi capacidad, permitieron que yo siguiera adelante en mi carrera, ¿no? O sea, está bien, subestímenme y crean que no puedo, y voy a seguir mucho más. Y así fue que estuve
4 décadas en el deporte y muchas generaciones fueron pasando y yo fui quedando porque fui comprendiendo cómo fue evolucionando el deporte en sí mismo, el básquetbol, y fui transformando el ritmo. O sea, cuando yo empecé estábamos todavía en el ritmo de Carlos Peinado, que subía la pelota la primera mitad de cancha sin que nadie lo presionara, era un ritmo muy lento que se jugaba así en aquella época. De Marcelo Capalo fue el que de alguna manera empezó a revolucionar esa velocidad, pero después, aparte de velocidad, hubo velocidad, fuerza y un montón de cosas más que yo fui detectando y que, nada, con ayudas de profesionales, como en este caso estábamos hablando del profe Mena. Recuerdo una pretemporada que hice con él en el Parque Rivera, que no tenía en ese momento equipo, y le digo, quiero extender un poco más mi carrera, y después de esa pretemporada creo que la extendí 14 años la carrera. Así que siempre buscando ayuda de profesionales, pero entendiendo por dónde venía y permitiendo, sí, que la gente subestime, porque de alguna manera ese era como mi motor, ¿no? Y creo que también de alguna forma uno muestra una cosa y es con lo que la gente se queda. La mayoría de las personas se quedan. Uno vive un personaje y es con lo que la mayoría de la gente se queda. Vos ves ahora de repente mi trabajo con las generaciones futuras, con los niños, y el que se quedó con el personaje del Bicho Silveira, que era un todoterreno, que se pasaba a todo el mundo por arriba, que recuperaba pelotas, que lo único que importaba era ganar y ser campeón, y te encontrás con esto, y es como una especie de calculo, yo que es una especie de show medio extraño, ¿no? Claro. Y para mí es natural, porque esta es mi esencia. Claro. Bicho, en un momento comentaste que también fuiste trotamundos, estuviste por varios lugares, digamos. En tu primer salida, cuando veías cómo se jugaba acá, cómo se entrenaba acá, el tema de los recursos para el básquetbol y lo que encontraste fuera, ¿cómo fue esa realidad? ¿Te chocó? ¿La comprendiste inmediatamente? ¿Te costó adaptarte? ¿Cómo lo viste? Sí, la verdad que fue un golpe bastante importante. Si bien había tenido algunos chispazos de conocimiento de cómo se juega afuera cuando vos vas con la selección, yo siempre decía, el primer medio partido, el primer tiempo de Uruguay cuando jugaba afuera siempre era muy malo. Nos costaba mucho adaptarnos al ritmo internacional que demandaba justamente el básquetbol. Era más rápido, era más duro, era más intenso. Entonces nos llevaba todo el primer tiempo a darnos cuenta, y en el segundo tiempo entrábamos, como quien dice, en caja. A veces nos daba, a veces no nos daba, pero bueno, ya sabíamos que había otro mundo basquetbolístico afuera que era distinto. Cuando yo salgo, voy a Peñarol de Mar del Plata, que fue, vamos a decir, mi primera salida dura. Yo había salido antes al ESPE de Ecuador, ¿no? Sí. Y ahí, o sea, vos pasás de ser un jugador más de la plantilla nacional, por más que pudiera ser un jugador importante acá en Uruguay, a ser el extranjero, el que todo el mundo te mira, del que todo el mundo espera que vos seas el goleador, seas el que empuja al equipo, el protagonista en definitiva. Y bueno, eso me costó un poco, porque yo siempre fui un jugador más bien de equipo, no fui un super goleador, sino un jugador que recuperaba balones y entregaba para que los goleadores del equipo pudieran hacer la tarea ofensiva. Y cuando vos vas afuera, eso no pasa. Vos tenés que ser el goleador, el protagonista, y jugar 1 contra 1. A eso me costó un poco adaptarme, sobre todo cuando estuve en Venezuela, que son muy potentes y que juegan mucho 1 contra 1 y no son tan jugadores de equipo. Y después lo más que más me llamó la atención fue cuando fui a Argentina, a Peñarol de Mar del Plata, porque ahí te encontrás con una liga que juega a otro nivel. Si bien no estaba en su tope la liga argentina, estaba muy por encima de lo que es la liga nuestra, desde todo punto de vista, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista organizativo, y la liga que creó Leonas Nudel funcionaba a pesar de que tenía restricciones económicas, porque estaban en la temporada que estaban recién saliendo del corralito, funcionaba a la perfección. O sea, desde todo punto de vista. Y te menciono algunas cosas que a mí me llamaron la atención y que hasta el día de hoy no las hemos podido implementar acá en Uruguay. Allá se juegan todos los partidos, sí o sí. No hay como no se juegan los partidos. Humedad, lluvia. El locatario es el responsable para que la cancha esté en condiciones. No importa qué es lo que suceda. Si no está en condiciones y no se puede jugar el partido, perdés el punto para arrancar. Entonces, quienes tienen problemas de humedad, como tenía por ejemplo Boca, que está en un bajo en la ciudad de Buenos Aires, ya estoy hablando hace 20 años atrás, tenían unos ventiladores industriales gigantescos y la cancha en el momento del partido estaba seca, punto.
ya está. Los relojes lo mismo, los relojes tenían relojes de repuesto en caso de que alguno no funcionara. Primero los probaban en la mañana, yo veía ese proceso en el Malvinas Argentinas, que era donde jugábamos nosotros con Peñarol, iban, los probaban en las mañanas, a veces lo probaban a primera hora de la tarde, cuando llegaba el momento del partido todo funcionaba. Si algo no funcionaba lo arreglaban previamente. Después había un comisionado técnico en cada cancha que era neutral, que estaba contratado por la CAB y se encargaba de estar en la mesa, estaban los delegados de los equipos, pero bueno, desde arranque, 2 horas antes de que empezara el partido, controlaba la altura de los aros, si del lado de frente, si del lado de fondo, todos medían los 3 metros 05 y controlaba todos los relojes, y 2 horas antes, si había algún problema, ya lo mencionaba y buscaban solucionarlo, pero era un neutral que estaba ahí en la mesa cada uno de los partidos. O sea, desde el punto organizativo era así. Y después tenías el tema de los viajes, ¿no? O sea, allá se viaja muchísimo. Sí. Solamente habían 2 equipos en Buenos Aires en ese momento, que creo que eran Obras y no estaba Boca. Bueno, no me acuerdo ahora qué otro equipo había en la ciudad, o si era solamente Obras. Y bueno, viajabas muchísimo, pero ¿cómo se hacían los viajes? Se jugaba jueves y se jugaba domingo, o jueves y sábado. Vos lo que hacías es, cuando te tocaba el locatario, jueves y sábado venían 2 equipos a tu ciudad y jugaban en tu ciudad. Y cuando vos salías de visitante hacías lo mismo la siguiente semana y las ciudades no podían distar 400 kilómetros una de otra. Esa era la condición. Y vos llegabas el día anterior del partido a la ciudad, ya llegabas directamente al estadio, te daban, sin mediar palabra, ¿no? O sea, te daban el estadio para que vos te sacaras el viaje arriba, hicieras tiro, qué sé yo. Ya de ahí te ibas para el hotel, que generalmente era un hotel que era sponsor del equipo. Lo mismo con el tema de la cena, de la alimentación. Al otro día de mañana te ibas al estadio, tenías también el estadio, todas las pelotas te las proveía el equipo rival, y después a la noche jugabas el partido y viajabas a la siguiente ciudad. Y así era durante todo el torneo, ¿no? O sea, y ya sabías cuándo ibas a jugar dentro de 3-4 semanas, y no habían cambios. Entonces esa predictibilidad en el torneo hacía que el torneo fuera de una categoría superior. Y después deportivamente ni hablamos, ¿no? O sea, se jugaba un deporte de mucho más alto nivel, en donde también era todo mucho más profesional, los referees eran más profesionales, estaban dedicados a eso, y se notaba en la cancha esa diferencia. Yo tuve que elevar mucho mi nivel para poder jugar a esa capacidad que se requería. Y creo que jugué el mejor básquetbol de mi vida con 34 años ahí en Peñarol de Mar del Plata, y conseguí uno de los objetivos más grandes, y no fue un torneo, por eso hablábamos aquello de qué es el éxito y qué es el fracaso, claro, relativo. Nosotros nos hablamos del descenso, y hasta el día de hoy en Peñarol de Mar del Plata a mí me adoran, ¿entendés? Y vos te ponés a pensar, pero si yo les decía cuando veníamos y había una caravana, pero ¿por qué es esto si salimos antepenúltimo? Entonces nada, era especial porque Peñarol nunca perdió la categoría, creo que es el único equipo en Argentina que nunca perdió la categoría, y después fueron dando pasitos y terminaron siendo campeones sudamericanos. Entonces ellos recuerdan ese momento clave en su historia, en el cual ya estaban prácticamente descendidos cuando fui yo, que fueron los últimos 3 meses, y terminamos salvándonos. Entonces ahí es donde la medida del éxito y del fracaso, bueno, claro, hay que reverla, ¿no? Claro, la verdad que la dinámica de lo que ocurre en Uruguay es bien diferente. Ocurría en Uruguay, se ha profesionalizado y mejorado bastante el básquet en Uruguay, pero si llovía, las canchas no se podían jugar porque se filtraba agua, la humedad te resbalabas en el piso, había que ver qué piso tenía. La verdad que siempre todo lo que se logró en el básquet uruguayo fue a pesar de, ¿no? Sí, el deporte del básquet es un deporte que se creó para poder jugarlo en invierno, internamente. Creo que todavía ahí tenemos muchos pasos para dar. Yo sé que las dificultades edilicias son enormes, lo conozco de primera mano, pero bueno, creo que tenemos que ser mucho más, o sea, buscarle la vuelta y buscar los apoyos para que los clubes tengan cómo garantizar que todos los partidos se jueguen, que los relojes estén en condiciones, que si no hay relojes, tengan relojes de alternativa. Sé que no es fácil, y es mucho más fácil decirlo de acá del micrófono, pero se puede hacer mucho más por el deporte. Hoy en día creo que tenemos incluso un desafío aún mayor, que es
y creo que es un cuello de botella importante para el desarrollo del básquetbol uruguayo, tanto masculino como femenino, porque cada vez que estamos siempre hablando de básquetbol solamente hablamos del básquetbol masculino, y hoy en día hay un empuje muy grande en cuanto al femenino, no solamente en lo que es la liga femenina que ha crecido en los últimos años, sino en la incorporación de niñas y adolescentes a los planteles femeninos. O sea, va a llegar un momento en las cuales las categorías formativas van a ser iguales ojalá, de masculino y de femenino, y hoy en día ya todos los clubes, sobre todo los clubes que no tienen tantos gimnasios, están teniendo problemas para coordinar todos los horarios de las prácticas, ¿no? Y si sigue creciendo esto, eso va a ser un gran problema, no solamente por el tema de los entrenamientos, sino después por el tema de jugar los partidos. Ya se juegan muy pocos partidos en formativas, si siguen creciendo las categorías, que de hecho espero que sigan haciéndolo, va a haber mucho más problemas. ¿Cómo se soluciona? Y más gimnasio. Los clubes importantes, los clubes que tienen una masa social grande y pueden hacerlo. Ahora vemos que Urunday tiene una especie de mega canchas que inauguraron recientemente. Así que estamos hablando de repente de 6, 7, 8, 9 gimnasios que tiene disponible para jugar al básquet, y después otros clubes también, por ejemplo Biguá. Pero la realidad es que hay un montón de equipos más que están precisando justamente tener la posibilidad de hacer más gimnasios. En algunos casos tienen el espacio para hacerlo, y lo que no tienen es la economía. Pero bueno, no sé, se verá si los privados, si el Estado, si alguien tenga que decirle, bueno, vos precisás más cantidad de canchas, no sé, te doy un préstamo blando a 10 años, vos me lo devolvés cuando la masa social crezca, y en definitiva esto es un beneficio para el deporte en general, ¿no? Creo que tenemos que tener una mirada más amplia, no solo pensar en los jugadores y jugadoras que podemos sacar, sino que el deporte hoy en día estaría salvando vidas, ¿no? Uh-huh. Con esa mirada, Bicho, y siempre con esta frase o este concepto de democratizar el deporte, es que ha dado también en tu presente un giro solidario a tu actividad vinculada al básquetbol desde otro lugar. Por ejemplo, dando clases. ¿Cómo te sentís con eso? Bueno, hace ya 4 años, en una canchita, la ex Plaza 9, por allá por el pueblo de Ferrocarril, surgió la idea de hacer una escuelita de básquetbol, pensando más que nada en esto de que solamente aquel y aquella que tenía dinero para pagar una cuota social podía aprender el deporte del básquetbol, ¿no? A diferencia de lo que es el fútbol, que en cualquier cuadro de baby fútbol vos podés ir y te lo van a enseñar, tengas o no tengas recursos, de alguna manera se va a resolver. En el básquet eso no pasaba y no pasa. Y ahí surgió esa idea de bueno, el que quiera venir a aprender a jugar al básquet, que venga, yo le voy a dar clases, y ahí arrancó aquella escuelita. Después surgió entrar a trabajar en la Secretaría de Deportes de la Intendencia, y hoy en día estoy trabajando ahí hace ya 4 años, y aquella idea de que el básquetbol tenía que ser para todos y para todas, el año pasado desembocó en la formación de 4 escuelitas de básquetbol que son en Puntas de Manga, en los lugares donde realmente no hay clubes que puedan atender esa situación, y que la población, el territorio, como digo yo, lo demanda, ¿no? Entonces tenemos Punta de Manga, en el Espacio Modelo, en Casa Valle, y en Malvin Norte, en el Ecoparque de Avilariño. Son los lugares en donde la Secretaría está dando clases a través mío de básquetbol, y la verdad que las clases son multitudinarias, ¿no? Y lo otro lindo es que vos ves que tenés prácticamente en muchas de ellas un 50% de participación masculina y femenina. Ya veremos cómo las colocamos a las futuras jugadoras, pero ya de hecho agradezco a la Reborge, que tiene 2 niñas becadas de ahí de Malvin Norte, que espero que le den mucho resultado deportivo, pero que más allá de lo deportivo está lo social, y bueno, y eso ha sido para mí muy lindo, ¿no? Porque vos podés trabajar en algo en lo cual realmente lo disfrutás y en lo cual creés, ¿no? Esto de la democratización del deporte va un poco por ahí. Y después surgió a través de esto de democratizar el deporte, significa equiparar oportunidades, y dar herramientas. Y de ahí es donde estamos tratando de aportar este granito de arena en un momento en el cual se habla tanto de las infancias, de las niñeces, de las adolescencias, en donde los que deberían ser más privilegiados han caído en un pozo de pobreza que hay que sacarlos. Uh-huh. Pero también la pobreza, la riqueza desde el punto de vista de las herramientas cuenta mucho, y creo que esto del deporte puede ayudar.
bueno, de ahí también surgió lo de justamente el Banco de Campeones, ¿no? Esto de no hay herramientas para poder hacer el deporte o están muy disímiles. Bueno, entonces tratemos de alguna manera distribuir. Siempre se habla de la distribución de la riqueza, bueno, distribuir en este caso de alguna manera los campeones para que todos puedan hacer el deporte del básquetbol, el deporte en general y el andar en general, porque no solamente se trata del deporte, o sea, muchos niños y niñas estaban llegando prácticamente sin championes o en crocs, en plazas en donde el frío te cala los huesos y eso te rompe el alma, por lo menos a mí me lo hacía. A esa decisión que tomaste de primero las clases y ahora también el Banco de Campeones, también involucraste a más gente, o estás tratando de involucrar a más gente, ¿no? Fuiste a contactos, a gente conocida para que dieran una mano. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo está siendo la respuesta? Bueno, esto del Banco de Campeones, en realidad lo que pasó es que enseguida mucha gente se puso a disposición. Fue como muy loco, o sea, la gente, esta idea surgió hace ya 2 o 3 años en mi mente y estaba dando vuelta hasta que, bueno, en definitiva en un momento dije, está listo, hay que soltarlo, hay que largarlo. En su momento había un programa en el cual me dijeron, bueno, ¿y esto para qué sería? Y bueno, surgió el tema del Banco de Campeones y largué la idea, se armó un videíto con la querida gente de Reimpulso que son fantásticos y bueno, y a partir de ahí se empezó a viralizar y a verse en diferentes lugares. Y hoy en día tenemos ya para cerrar esta semana que viene un acuerdo con el Correo Uruguayo para que ellos también estén recibiendo en todo el país campeones y después empezar a distribuirlos, ¿verdad? Todavía estamos como a veces uno prepara todo el partido previamente y a veces uno se larga el partido y después lo va armando la jugada. Esto es lo que de alguna manera ha pasado con el Banco de Campeones, y si hoy en día tenemos una cantidad de lugares de centros de acopio que se han sumado a la campaña, que han empezado a hacer campaña. Uno de los primeros que enseguida nos dio para adelante, nos dijo cuente con nosotros, fue el Club Malvin, a través de Florencia Soma, a quien le agradezco mucho, también el Club Tabaré, bueno, el Club Estocolmo, donde estoy trabajando con los chiquitos en formativas. Después una campaña muy particular que hizo el Colegio Guara, en el cual los niños fueron haciendo internamente, tienen como una especie de agrupación interna en la cual todos los años hacen alguna obra para la sociedad, entendiendo de que ellos no están aislados y recogieron championes, los trajeron, le lavaron los cordones, los acondicionaron, porque también se trata de eso, ¿no? Que sean championes que permitan, o calzados deportivos, porque estamos recibiendo de todo, que permitan que tengan una segunda vida como si fuera para mi hijo, para mi hija, para mi sobrino, y que lo puedan utilizar. Y ellos se encargaron de que eso fuera así. Después también se sumó el Club Trubil, que está haciendo una campaña, Urunday recientemente, el Centro Deportivo Enfoque también se puso a la orden, y bueno, se han sumado también algunas clubes y organizaciones del interior, como el Club Plaza Colonia, y el Club Esparta de Minas, y también se están sumando Pacaembu Biguá Pacaembu de Mercedes, Nacional de Fraivento. Ya te digo, día, hora se va sumando gente a esta campaña. Y bueno, estamos en el plan de acopio y acomodo, como digo yo, de los campeones para saber, bueno, qué cantidad tenemos, cuáles son los números que tenemos, y después empezar a redistribuirlo. Hemos hecho un par de entregas ya, hicimos el Hogar El Cardal, que tiene los chiquitos que van a la escuelita de Malvin Norte los lunes a la mañana conmigo, y también hemos entregado a una escuela en Marconi, en el CDI Casabaya, hace unos días atrás, en el que los maestros comunitarios traen también a sus niños y niñas a la plaza, y también le hemos entregado a ellos. Y después puntualmente algún otro niño que estaba en condiciones que necesitaba sí o sí. Esas son las pocas entregas que hemos hecho, pero en el futuro lo que nosotros queremos hacer, y de hecho lo hacemos, alguna imagen van a empezar a salir en las redes, es entregarle no solamente un calzado, sino un calzado con mucho amor. Nosotros diseñamos un logo, lo diseñó mi hija, que le gusta dibujar, Lara, y diseñó un logo muy bonito, lo imprimimos en planchas y después lo ponemos en una bolsita como la de los shopping, en donde vos vas a comprar un regalo y te dan una bolsita de esas. Bueno, esto es lo mismo, con el logo pegado en el frente y cerrada la bolsita arriba con el mismo logo, entonces el niño recibe algo
es un regalo para ellos y para su vida deportiva o para su vida en definitiva. Y queremos que sea siempre así, ya sea lo hagamos acá en Montevideo, lo entreguemos en Montevideo o en el interior, siempre se le da un referente para que, bueno, él nos diga preciso X cantidad de campeones para estos niños, estos son los números de ellos, y nosotros se lo entregamos al referente y él a su vez a los niños, y bueno, todos estamos aportando un granito de arena para que nuestro país y nuestros niños sean un poquito más deportivos y que el mundo para ellos sea un poquito más justo. Bicho, recordad ya en el final, la gente que nos está escuchando ahora, en todo el país, porque diste ese ejemplo no solamente de Montevideo, sino de todo el país, cómo puede arrimarse a colaborar justamente con esta campaña, con esta movida. Bueno, en Montevideo, Club Malvin, Tabaré, Club Estocolmo, el Colegio Guara, Pioneras, @ Pioneras Básquetbol Femenino también se puede contactar con ellas, nos está ayudando. Recicla Second Hand tiene 4 locales en Montevideo que también nos va a dar una mano. Club Hyundai, bueno, Truville también está haciendo su campaña. Centro Deportivo Enfoque, Club Plaza Colonia, Weighting, Fede Franca, Weightlifting, Fede Franca, y después también en Minas, el Gimnasio Esparta, y estemos atentos a las redes sociales. Yo voy a estar, esta placa la voy a estar subiendo a mis redes, @Bicho Silveira, y después vamos a ir agregando los lugares y los centros de acopio. Creo que a partir de la semana que viene también vamos a tener los centros del Correo Uruguayo en todo el país para poder también recibir las donaciones que quieran hacer. Y bueno, mis redes sociales están siempre también abiertas, tanto las mías, @Bicho Silveira, como las de Reimpulso, y bueno, y @Pioneras también. Cuando subamos esta nota a redes sociales, en particular a Instagram, donde obviamente vamos a robar al bicho, vamos a poner abajo también los modos de comunicación para que ustedes puedan arrimarse a esta campaña. Bicho, gracias por venir y por contar parte de tu vida esta mañana. Bueno, muchas gracias, y bueno, agradecer a todos los uruguayos y uruguayas que solidariamente están brindando para esta campaña, porque este banco es de todos. Por fin vamos a poder tener un banco cada uno y va a ser un banco más importante que el de dinero.